El sueño americano se vende como una promesa, un lugar donde el trabajo duro se convierte en prosperidad, donde el esfuerzo es recompensado y las oportunidades son para todos. Millones han empacado lo poco que tienen, han dejado atrás a sus familias y han cruzado fronteras peligrosas con la esperanza de llegar a un país donde las calles parecen brillar bajo la luz de las películas. Pero lo que muchos no saben es que ese sueño, para demasiados, se convierte en una pesadilla silenciosa. Y no hablamos de algo anecdótico, hablamos de una realidad que, a pesar de su magnitud, se oculta tras la imagen turística de rascacielos, parques limpios y ciudades que nunca duermen. El camino hacia Estados Unidos es solo el primer filtro, y para muchos, el más peligroso. Quienes lo recorren lo saben. Hay que atravesar desiertos que devoran la esperanza bajo un sol implacable, ríos que se tragan vidas, y carreteras donde las autoridades y los criminales parecen jugar en el mismo bando contra el migrante. Los testimonios se repiten: extorsiones, robos, secuestros, violencia sexual. Antes de llegar, ya han pagado un precio altísimo. Cuando por fin pisan suelo estadounidense, la emoción inicial se mezcla con una verdad incómoda. Entrar es apenas el comienzo. El verdadero desafío es quedarse, sobrevivir y, si es posible, prosperar. Para quien llega sin papeles, la vida empieza con una cuenta regresiva invisible. Cada día es una carrera contra el tiempo y el dinero. Sin documentos, conseguir un trabajo digno es casi imposible. Los empleos disponibles suelen ser los más duros y peor pagados. Construcción bajo el sol abrasador, limpieza de edificios a medianoche, cosechas interminables en campos donde la temperatura y la explotación se confunden. El salario rara vez alcanza para cubrir lo básico. Las ciudades estadounidenses pueden ser un espejismo cruel, vitrinas llenas de productos que parecen al alcance de todos, menos de quienes los ven desde afuera, contando cada centavo para pagar un alquiler que, en muchas ocasiones, consume la mitad o más de lo que ganan. Aquí empieza otro capítulo oculto, el de quienes viven hacinados. Apartamentos pequeños compartidos por 5, 10, a veces más personas. Colchones en salas, cocinas improvisadas, baños que se turnan como si fueran horarios de fábrica. Todo para poder enviar un poco de dinero a casa y mantener viva la ilusión de que el sacrificio vale la pena. El choque cultural y lingüístico añade otra barrera. Para quien no habla inglés, cada trámite, cada interacción oficial, se convierte en un laberinto de confusión y miedo. Ir al médico, abrir una cuenta bancaria o simplemente preguntar por un transporte se transforma en un reto. La sensación de aislamiento crece, y con ella, la vulnerabilidad. Y es ahí donde la realidad empieza a mostrar sus dientes. Porque en un país que presume de oportunidades, hay calles que parecen diseñadas para devorar a los más frágiles. En Los Ángeles, por ejemplo, está Skid Row, más de 50 cuadras repletas de tiendas de campaña, colchones en la acera, basura acumulada y un aire espeso que huele a desesperanza. Aquí viven miles de personas, muchas de ellas migrantes, atrapadas en la pobreza extrema, sin acceso real a trabajo o vivienda. En lugares así, las drogas son omnipresentes. No se trata solo de consumo, se trata de un entorno donde la adicción y la delincuencia son parte del paisaje diario. Los que llegan con la esperanza intacta, muchas veces, terminan luchando no solo contra la pobreza, sino contra la tentación de anestesiar la realidad con sustancias que prometen olvido y traen destrucción. Atlanta, en el sureste del país, muestra otra cara de la misma moneda. Aunque no tiene un distrito tan emblemático como Skid Row, la pobreza está dispersa en barrios enteros donde los migrantes sobreviven en un equilibrio precario. Los alquileres bajos atraen a quienes no pueden pagar en otras ciudades, pero la falta de oportunidades reales, sumada a la violencia y la discriminación, convierte esos lugares en trampas. Lo que pocos entienden es que la pobreza en Estados Unidos no siempre se ve como en otros países. Aquí, incluso sin techo de 5 calles de tierra, la miseria se siente igual. Familias viviendo en moteles de mala muerte, padres trabajando 2 o 3 empleos para apenas cubrir lo básico, niños creciendo sin estabilidad y con más probabilidades de terminar atrapados en el mismo ciclo. Y así, el sueño americano se va desgastando. Primero en silencio, luego a gritos. La promesa de un mejor futuro empieza a sentirse como una deuda imposible de pagar. Se trabaja más que nunca, pero el progreso es invisible. Y mientras tanto, la familia que quedó en el país de origen espera las remesas, sin saber que, muchas veces, ese dinero se envía sacrificando comida, salud y descanso. En la mayoría de las ciudades estadounidenses, existe un lado que los turistas no ven y que incluso muchos residentes prefieren ignorar.
el de las calles donde la esperanza se diluye y la pobreza se convierte en un círculo vicioso. Para muchos migrantes, ese lado no es una excepción, sino el lugar donde terminan. Quien llega sin redes de apoyo, sin ahorros y sin documentos legales, se encuentra en un terreno inestable. El trabajo informal, aunque puede ser una tabla de salvación momentánea, rara vez ofrece seguridad. Un accidente, una enfermedad o simplemente la falta de empleo durante unas semanas puede significar quedarse sin techo. Y en un país donde los alquileres suben constantemente y los refugios están saturados, la calle se convierte en una realidad inmediata. En ese punto, las opciones se reducen y la vulnerabilidad aumenta. Las calles de Skid Row, en Los Ángeles, son un ejemplo brutal de lo que significa quedar atrapado. No es solo un lugar con personas sin hogar, es un ecosistema completo donde la miseria se ha normalizado. Aquí, los migrantes conviven con veteranos de guerra, personas con problemas mentales, adictos y otros que simplemente cayeron en la pobreza sin poder salir. El olor a basura y humo químico se mezcla con el ruido constante de sirenas y discusiones. La policía patrulla, pero rara vez ofrece soluciones reales. La mayoría de las intervenciones son para contener, no para rescatar. En entornos así, las drogas son omnipresentes. No siempre empiezan como una búsqueda de placer. Muchas veces son una forma de soportar el frío, el hambre y la desesperación. Metanfetaminas, heroína, fentanilo, sustancias que circulan con facilidad y que, en cuestión de semanas, pueden convertir a una persona sana y trabajadora en alguien irreconocible. La adicción no discrimina, pero en el caso de los migrantes, el golpe es doble. No solo pierden salud y estabilidad, sino que también se vuelven invisibles para un sistema que ya de por sí los ignoraba. Atlanta, aunque diferente en apariencia, comparte la misma raíz del problema. En algunos de sus barrios más empobrecidos, la presencia policial es escasa y la economía informal domina las calles. Aquí, la venta de drogas y otros delitos menores se convierten en una forma de sobrevivir, y los migrantes que no logran integrarse al mercado laboral formal corren el riesgo de caer en ese entorno. Lo más peligroso no es solo la violencia física, sino la trampa mental. Vivir en un lugar donde las oportunidades son mínimas y los peligros constantes desgasta la voluntad. Muchos terminan normalizando situaciones que antes habrían considerado inaceptables. Dormir en un coche abandonado, aceptar trabajos extremadamente riesgosos por un pago mínimo, o involucrarse en actividades ilegales para poder enviar dinero a casa. Además, está el peso invisible del estigma social. En muchas comunidades, la narrativa contra los migrantes alimenta prejuicios y discriminación. Se les acusa de quitar empleos, de vivir de ayudas, aunque la mayoría ni siquiera tiene acceso a ellas, o de ser responsables de la inseguridad. Este estigma no solo dificulta encontrar trabajo o vivienda, sino que erosiona la autoestima y la confianza. El racismo y la xenofobia se manifiestan de muchas maneras, desde comentarios hostiles en el trabajo hasta políticas locales que buscan limitar su presencia. Esto obliga a muchos migrantes a vivir en la sombra, evitando cualquier contacto con autoridades, incluso cuando son víctimas de delitos. El miedo a ser deportados es tan grande que, en ocasiones, prefieren soportar abusos antes que pedir ayuda. El costo psicológico de esta vida es profundo. La ansiedad, la depresión y el estrés postraumático son comunes entre migrantes que han atravesado peligros en el viaje, solo para encontrar nuevos obstáculos al llegar. La soledad, la nostalgia y la incertidumbre sobre el futuro crean un cóctel emocional que puede llevar a decisiones desesperadas. Algunos intentan sobrellevarlo trabajando sin descanso, otros buscando pequeñas comunidades de apoyo, y otros cayendo en el consumo de alcohol o drogas. Pero el denominador común es la sensación de que, en lugar de estar construyendo el sueño americano, están atrapados en una versión oscura y silenciosa de él. Las estadísticas, aunque frías, ayudan a dimensionar el problema. En Los Ángeles, más de 46.000 personas viven sin hogar, y una parte importante de ellas son migrantes o hijos de migrantes. En Atlanta, las cifras son menores en cantidad pero igualmente graves en proporción. Miles de familias viven al borde del desalojo constante. Los refugios, saturados, deben rechazar a personas cada noche. Y las políticas públicas, en la mayoría de los casos, no contemplan las necesidades específicas de quienes no tienen estatus legal. El resultado es un limbo social. No pertenecen plenamente al país de origen, pero tampoco están integrados en el nuevo. Y en ese limbo, los días se convierten en semanas, las semanas en años, y el sueño que los trajo se transforma en una rutina de supervivencia.
Cuando se habla de migrantes en Estados Unidos, casi siempre se repiten dos extremos: las historias de éxito que inspiran y las de deportaciones que conmocionan. Pero en medio de esos titulares hay una mayoría silenciosa que vive en una zona gris. Personas que no han sido deportadas, pero tampoco han logrado prosperar. Están ahí, trabajando, moviéndose, pagando impuestos indirectos, criando hijos y a la vez, siendo invisibles. Vivir en la sombra significa mucho más que evitar la policía o la inmigración. Significa vivir con el miedo constante de que un simple error, un chequeo de rutina, una multa de tráfico, una redada laboral, pueda destruir años de esfuerzo. Este miedo condiciona cada decisión: dónde vivir, qué rutas tomar, a quién hablar, incluso si ir o no a un hospital cuando la salud está en riesgo. Y ese miedo, con el tiempo, se convierte en una forma de prisión mental. En los barrios más golpeados por la pobreza, el ambiente es un recordatorio diario de que el ascenso social no es igual para todos. Los edificios deteriorados, las aceras llenas de basura, los negocios cerrados, transmiten un mensaje silencioso: aquí, las cosas no cambian. En muchos de estos lugares, la tasa de criminalidad es alta y las oportunidades legales escasean. Para un migrante recién llegado, la tentación de aceptar cualquier trabajo, aunque sea peligroso o ilegal, es enorme. No se trata solo de ambición, se trata de necesidad. Cuando hay hijos esperando comida en otro país, el margen para rechazar ingresos se reduce a cero. El problema es que este tipo de trabajos muchas veces no solo son mal pagados, sino que también exponen a la explotación. Jornadas de 12 o 14 horas sin pago extra, empleadores que retienen salarios o amenazan con llamar a inmigración, condiciones laborales peligrosas, todo ocurre con una frecuencia mucho mayor de lo que se admite públicamente. En zonas como Skid Row, la línea entre supervivencia y destrucción es muy fina. Quien no tiene un lugar estable donde dormir se enfrenta a riesgos constantes: robos, agresiones, violencia sexual. Las drogas, en este contexto, se presentan como una solución momentánea al dolor físico y emocional. Pero lo que comienza como un escape rápido se convierte en una dependencia que termina por consumir cualquier posibilidad de salir adelante. Las autoridades lo saben. Los voluntarios que reparten comida y ropa lo saben. Pero los esfuerzos para combatir esta crisis son como baldes de agua contra un incendio forestal, insuficientes y temporales. Atlanta, por su parte, presenta una pobreza menos concentrada pero igualmente devastadora. En algunos de sus barrios más olvidados, los migrantes comparten espacio con comunidades afroamericanas que han sufrido décadas de abandono económico. Allí, el desempleo y la inseguridad crean un caldo de cultivo para economías paralelas: ventas ilegales, trabajo sin contrato, alquileres informales. Y aunque pueda parecer que estas redes informales ayudan a sobrevivir, en realidad atan más fuerte la cadena de la precariedad. Sin contratos legales, no hay historial laboral que sirva para obtener un mejor empleo. Sin un contrato de alquiler, no hay prueba de domicilio para trámites. Sin estabilidad, no hay futuro predecible. La salud mental es otra víctima silenciosa. La ansiedad y la depresión se vuelven compañeras de viaje permanentes. La incertidumbre desgasta, y la soledad se convierte en un peso insoportable para muchos. La nostalgia de la familia, el idioma que no se domina, la sensación de ser siempre un invitado no deseado, todo esto se acumula. Algunos encuentran pequeñas islas de esperanza en organizaciones comunitarias, iglesias o grupos de apoyo entre compatriotas. Pero incluso ahí, las historias suelen repetirse. Personas que llevan 10, 15 o 20 años en Estados Unidos sin haber logrado salir de la pobreza estructural. Las cifras son frías, pero detrás de cada número hay un rostro y una historia que rara vez se cuenta. En Los Ángeles, un estudio reciente reveló que una parte significativa de la población sin hogar son migrantes que alguna vez tuvieron empleo. En Atlanta, los desalojos afectan desproporcionadamente a familias inmigrantes, que tienen menos acceso a abogados o ayudas públicas. Esto desmiente la narrativa fácil de que si estás en la calle es porque no trabajaste lo suficiente. En realidad, muchos han trabajado más de lo que la mayoría podría soportar, pero el sistema y las circunstancias han sido implacables. Vivir en Estados Unidos sin lograr alcanzar el sueño prometido no significa simplemente estar estancado. Significa ver cómo la vida se va consumiendo en una rutina de sobrevivir, no de vivir. Significa entender que, para demasiados, la distancia entre la promesa y la realidad no se mide en kilómetros, sino en oportunidades que nunca llegaron. Y en ese punto,
El sueño americano deja de ser un objetivo y se convierte en un espejismo que solo se mantiene vivo para justificar el sacrificio hecho al dejarlo todo atrás. El sueño americano no es mentira, pero tampoco es verdad para todos. Existe, sí, pero está reservado para quienes llegan con las cartas correctas en la mano: documentos, idioma, contactos, dinero inicial. Para el resto, ese sueño no es más que una imagen en una vitrina, brillante e inalcanzable, que se contempla desde la acera fría de la realidad. Miles de migrantes lo persiguen cada año, convencidos de que el sacrificio se transformará en prosperidad. Y sí, hay quienes lo logran. Pero hay muchos más que, tras cruzar fronteras y arriesgarlo todo, descubren que la tierra prometida también tiene zonas de sombra donde el progreso se desvanece y la esperanza se desgasta. En esos lugares invisibles, Skid Row en Los Ángeles, barrios olvidados de Atlanta, campamentos improvisados bajo puentes o a las afueras de cualquier ciudad, el sueño se convierte en una lucha por sobrevivir un día más. No hay alfombra roja, no hay bienvenida. Hay colas para recibir un plato de comida, hay miedo de dormir y no despertar, hay un idioma que excluye, hay leyes que no protegen. La paradoja es cruel. Un país que brilla en rascacielos y pantallas de neón convive con callejones llenos de personas invisibles, cada una con una historia de huida, de pérdida, de resistencia. Aquí, el invierno muerde la piel como cuchillo y el verano aplasta con su calor implacable. Aquí, un mal día puede costarte el trabajo, y un mal mes puede costarte el techo. Y, sin embargo, la maquinaria de la ilusión sigue funcionando. Las redes sociales, las películas, los discursos políticos continúan mostrando solo el lado brillante. Trabajos bien pagados, casas amplias, autos nuevos. No muestran la otra mitad de la historia. La de los que duermen en un colchón en el suelo con otras 10 personas, la de los que comen una vez al día para enviar el resto de su dinero a casa, la de los que han dejado de soñar porque el día a día les exige demasiado. A veces, la frustración se transforma en rabia, y la rabia, en caminos peligrosos. Las drogas ofrecen un escape momentáneo, la delincuencia una falsa promesa de dinero rápido. Y así, poco a poco, el sueño no solo se rompe, se pudre. Salir de ese círculo es posible, pero requiere una combinación de suerte, fuerza y oportunidades que no todos encuentran. Y mientras tanto, el tiempo pasa. Los que llegaron jóvenes se miran al espejo una década después y ven un rostro más viejo, cansado, con las manos marcadas por el trabajo y la espalda encorvada por el peso de tantas batallas. Los hijos crecen entre dos mundos y a veces heredan las mismas cadenas: la inseguridad, la precariedad, la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Y los padres, aunque no lo digan, saben que el precio ha sido alto, tal vez demasiado. El gran secreto que casi nadie cuenta es este: en Estados Unidos, el sueño americano puede matarte más lento que el hambre en tu país, pero puede matarte igual. Mata la ilusión, la energía, la fe en que tu esfuerzo será suficiente. No siempre mata el cuerpo, pero sí el espíritu. Y ese es un dolor silencioso, porque no se ve en fotos, no se grita en redes sociales. Es un dolor que se esconde detrás de sonrisas forzadas en llamadas a la familia, detrás de frases como todo bien que ocultan noches enteras sin dormir, detrás de remesas enviadas con manos temblorosas que significan renunciar a comer bien para que otros puedan comer allá lejos. Y aún así, cada día, más personas inician el viaje. Porque la esperanza es lo último que se pierde. Porque, aunque miles hayan caído, todavía hay historias que alimentan la llama de que quizá, esta vez, la historia sea diferente. Pero lo que no se dice, lo que no aparece en la publicidad ni en las películas, es que por cada migrante que logra levantar una casa, hay muchos más que viven bajo un techo prestado o sin techo alguno. Por cada negocio que prospera, hay decenas que nunca pudieron abrir. Por cada historia de éxito, hay un silencio que oculta la derrota. El sueño americano no es un derecho, es una lotería. Y la mayoría de quienes juegan, pierden. Y si algo queda claro al mirar a los ojos de quienes habitan en Skid Row, o a las familias que sobreviven en barrios olvidados de Atlanta, es que detrás de cada rostro hay un viaje lleno de promesas incumplidas, un océano de sacrificios que nunca se tradujeron en la vida soñada. Es entonces cuando uno entiende que, a veces, el verdadero sueño es poder regresar, aunque ya no haya un lugar al que volver.